Pasaba por una librería y de pronto me encontré con este libro, El Sol, de Carolina Salín. Es un libro que cuando empecé a leerlo, lo que me llamó la atención es que me sentí más cercano del autor, me sentí más cercano de ella, era como yo escuchaba la voz de ella como más cercana a mí. Eso me pareció interesante. Carolina Salín, por eso es mi invitada hoy al programa. Bienvenida a Rema Noticias, Carolina. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por invitarme a hablar contigo. Carolina, ¿qué la motivó a escribir El Sol? Bueno, El Sol es una colección de textos que están, digamos, entre los géneros, o sería igual, o mejor tal vez decir, por fuera de los géneros. Son textos que combinan la narrativa y la lírica y el ensayo, que es algo que ya había hecho en Somos Luces Abismales. Y es de alguna manera una continuación de ese otro libro, no porque sea una continuación ni argumental ni temática, ni de trama, pues, porque estos no son textos que tengan trama y tampoco que compartan un tema, sino una continuación estética, digamos. Comparten un mismo principio estético, si hay alguno, y un mismo modo de fabricar. Y entonces los ensayos o los textos, no sé realmente cómo llamarlos, los escritos, las composiciones que se reúnen en El Sol, entonces siguen como el mismo método de trabajo, que en realidad es un método de inquisición, es un método de pregunta parecido y de poetización parecido a los de Somos Luces Abismales, y son de hecho algunos de esos son textos que habían quedado, que yo había dejado por fuera de las Luces Abismales porque tenía que tener cierto tamaño, y entonces, bueno, entonces luego hice el libro de los textos que no metí allí, los seguí elaborando, y también otros nuevos. Primer capítulo, el escudo, la guerra de Troya. Dice usted, hablando sobre Aquiles, nadie es colérico, sino que alguien actúa como colérico. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, en ese texto que se llama El escudo, quedó de primero, ¿cierto? Es el primero de la colección, me parece. Trata sobre, o no trata sobre, parte del escudo de Aquiles, que es un escudo que se describe en la Ilíada, en el que está no solo representado, sino presente el mundo entero. Y entonces es muy interesante que la semblanza del mundo y la reaparición del mundo y, digamos, la supervivencia del mundo todo proteja al guerrero y le sirva para vencer y para su venganza también. Y entonces parto de ahí, hablo de muchísimas otras cosas, hablo sobre los juegos, sobre jugar, sobre la guerra, y hablo también de la cólera, que es la característica que define a Aquiles, o sea, es la caracterización de Aquiles, ¿no? Empieza la Ilíada, de hecho, con la propuesta de cantar la cólera de Aquiles. Y la cólera, decía yo, la cólera no es un hombre, la cólera es una actuación de un hombre. La cólera es precisamente, y lo decimos en nuestra lengua, un salirse de sí, no un estar en sí, ¿no? Y me interesa muchísimo, seguramente porque soy una persona más colérica de lo que creería, cómo a través de la cólera uno se vuelve otro, pero otro que es un personaje, que no es nadie. Y cómo al final de la Ilíada, y ojalá al final o en alguno de los finales de la vida de uno mismo, se reúne o se integra el ser humano y entonces depone la cólera, por lo menos parcialmente. La cólera es la que queda fuera, no queda fuera el ser humano de sí mismo, y el ser humano se redondea y se integra, y entonces se da cuenta de que es un ser humano, que es lo que pasa al final de la Ilíada con la pausa que hace Aquiles para recibir a Príamo y devolverle el cadáver de su hijo, de su hijo, que es su enemigo Héctor. Aquiles se da cuenta de que es ser humano, un ser humano, no solo un personaje, el personaje colérico que afecta de ciertas maneras las relaciones y a los demás, sino todo un ser humano, que significa un ser humano como cualquier otro. Entonces es como el camino de la compasión también, ¿no? Y eso me lleva a otra frase que tiene usted en el libro. El tiempo es el vencedor de todo.
y la cólera se apaga cuando él pisa. Sí, sí, ¿qué nos hace el tiempo, no? El tiempo que es lo único que cura y lo único que destruye también. El gran poder es el tiempo. Ayer justamente empecé el curso, un nuevo curso sobre la Biblia. Estábamos leyendo el Génesis, estamos leyendo la creación en el Génesis. Y esta cosa de que al final de la creación de cada uno de los grados o aspectos de la realidad se mencione día primero, día segundo, atardeció y amaneció, día primero. El tiempo está por encima de todo y define todo, ¿no? Y nos bendice y nos maldice. Y lo único que hay que tener presente es el sometimiento al tiempo. El tiempo nos pisa y nos pasa y pasamos por el tiempo y es el sello. Estar consciente de que pasó un día y vino otro día. Hay una dimensión de esto que ni siquiera se puede explicar, ¿no? Pero es como la toma de conciencia de que estamos hechos de tiempo, de que el tiempo es la carne misma del ser humano y que en esa medida se humaniza el ser humano también cuando encuentra su relación con el tiempo. Como en ese caso, yo creo que lo que pasa al final de la Ilíada es que Aquiles puede ver más allá del instante y el motivo de su cólera y de su agravio, que sabe que es un ser en el tiempo y un ser que luego no que va a dejar de existir, básicamente, ¿no? Entonces el final de todo es la enunciación del tiempo. Este fue el día segundo, o esta fue la vida de Aquiles, o esta fue, sí. Lo que me parece interesante de su libro, sobre todo el primer capítulo, es que sale de la Ilíada. Habla de Bogotá en tiempos de COVID. Luego habla de la tráfaga de invierno. Salta al entrenador portugués José Mourinho y llega a esta frase: la victoria es como la cólera, una manera de salirse de sí. Sí, sí, ¿no? Y la victoria y todos los entusiasmos es una manera, son manera de salirse de sí y también de salirse del tiempo, ¿no? Esa inconsciencia que llamamos arrebato, el arrebatarse es ese robarse de sí mismo y salirse del cauce de acontecimientos y del cauce de la propia vida y de sí mismo. Y sí, la victoria como la cólera. Y en toda victoria y en la consecución de toda victoria, yo creo que participa la cólera, alguna forma de cólera, incluso en los deportes, no sé, en un partido de fútbol o en una carrera de atletismo, se corre con cólera. O sea, ese entusiasmo tiene, creo yo, una efervescencia colérica. La rabia desemboca en el prevalecimiento de repente, ¿no? De todas maneras, cualquier deporte es guerra, creo yo. ¿Y quién no habla del amor? Para mí el amor es una especie de derrota, en el fondo, parece eso. Dice usted en el libro, el amor es el juego de reglas ignotas, es la burla de los juegos. ¿Eso cómo se analiza? No me acordaba de esa frase. Pues nadie conoce y estoy hablando ahí del amor romántico, no del amor-amor. O sea, el amor es algo mucho más grande que el amor romántico y mucho más grande que el enamoramiento. Y de hecho, el enamoramiento y el amor romántico cada vez me parecen a mí más un remedio del amor, como una falsificación del amor que nos hemos creído. Y por eso un juego, ¿no? Un juego en el sentido de juego, pero también de play, de una comedia del amor. Entonces el amor romántico es una comedia del amor y un juego del amor cuyas reglas no conocemos. O sea, nadie sabe cuáles son las reglas del amor, o medio uno las intuye, pero fíjate que las intuye para incumplirlas también. Hay reglas. Una de las reglas es no te va a querer aquel a quien quieres y no vas a querer aquel a quien te quiere. Es la regla, que es la regla del amor romántico y es la regla que impide que el amor romántico sea amor y también es la regla que tú quieres no acatar porque quieres que el amor romántico sí sea amor, que haya básicamente pues una comunicación íntima y real. Y entonces sí, hay reglas que conocemos porque decidimos desconocerlas y entonces jugamos como si no las conociéramos, porque es que jugar conociéndolas paradójicamente sería no jugar. O sea, si tú
desde el comienzo conoces esa regla y la acatas, pues entonces te sales del juego y ya está, ¿no? Carolina, y otro tema que usted toca es la astucia. Usted dice, es la virtud que acerca a la inmortalidad. Y sé que no he sido astuta, no he sabido leer el deseo ajeno para usarlo en provecho de mi paz. Y después, todo lo define usted como la prudencia. La astucia se relaciona con la prudencia y se relaciona con la paciencia. El hombre astuto, ya hablamos de Aquiles, que es el héroe de la Ilíada, o bueno, o el héroe trágico de la Ilíada también de cierta forma, o el héroe de la Odisea, que ya no es un héroe trágico, sino un héroe cómico de muchas maneras, es Odiseo. Odiseo es el hombre que sabe vivir como hombre desde el comienzo. Y vivir como hombre es saber vivir como otros, es saber interpretar papeles según te convenga. Eso no significa perjudicar a los demás, eso significa precisamente saber cómo jugar los juegos y saber leer el deseo del otro para ubicarse en el escenario según ese deseo del otro, ¿no? Entonces, por eso decía que Ulises, Odiseo, sabe leer los deseos de los demás, lo cual termina llevándolo de regreso a su casa, que es lo que él quiere y que es además lo que debe hacer. Y la astucia, además, en cuanto que permite que un hombre sea muchos otros hombres, permite incluso que un hombre sea los dioses, como Odiseo, que es Atenea realmente. Es la misma Atenea y termina identificándose con su diosa. En esa medida, si tú puedes actuar de distintas maneras, hay un desprendimiento con respecto a la identidad o con respecto, si se quiere, al ego, a la identificación, a la caracterización. Y entonces el hombre creo que se eleva por encima de su singularidad y de su individual y se diviniza y se inmortaliza a través de la astucia. Es una virtud que los medievales tenían muy clara y creo que los clásicos también, y nosotros no tanto, ¿no? Nosotros hemos llegado a pensar que la astucia, que el astuto es malo de alguna forma. Y el astuto para los medievales, por ejemplo, era el bueno, o sea, el que sabe qué hacer cuándo y cómo considerar todo lo que le rodea, pues para poder jugar, para poder estar ahí, para poder actuar realmente. Jugar y actuar que son una misma cosa. Yo diría que tal vez los de hoy son menos sutiles, ¿cierto? De la sutileza y del significado, ¿no? Porque la moral, la reflexión moral que nos permitiría preguntarnos por las virtudes, o sea, ¿qué es la astucia, por ejemplo, y cómo se relaciona con otras virtudes? Entonces podríamos hablar de la prudencia y de la paciencia y de qué más, en últimas, de la compasión, etcétera. Ha sido reemplazada por una especie de moralismo de ser buena gente o mala gente, de una cosa totalmente indigna del ser humano, una cosa simplificada que ignora, pues, como dices tú, exactamente toda sutileza y toda complejidad y toda profundidad. Entonces yo en estos ensayos y en muchas cosas creo que escribo o en mis clases lo que quiero es examinar la moral, o sea, volver a la moral, a las preguntas morales, para examinar de qué hablamos, de qué estamos hablando cuando decimos el bien y el mal, o cuando juzgamos, o cuando nos sentimos impelidos a juzgar, ¿no? Creo que eso, que el moralismo automático ha reemplazado la reflexión moral. Esta frase, Carolina, de usted, escribir no es inventar. Y sí, realmente yo creo estar de acuerdo, porque todo el mundo cree que uno se va a las nebulosas cuando va a escribir y no, tiene que haber un plan, tiene que haber muchos elementos para la escritura, ¿no le parece? Pues yo creo que de alguna forma no hay nada que inventar, no se puede inventar nada, sino encontrar las relaciones entre las cosas. Se divide y se agrupa. Creo que escribir y crear, incluso la creación de Dios en el Génesis es, bueno, hacer aparecer, pero enseguida dividir y agrupar. Creo que el escritor lo que hace o la escritora es separar unas cosas de otras, disponerlas en el espacio y agruparlas. Entonces creo que eso está ahí. Y por otra parte,
escribir no es narrar necesariamente, que es otra cosa, ¿no? Que la gente piensa que escribir es contar historias. Y no, hay muchísima escritura que no es contar. Contar historias es lo de menos. Contar historias es contar historias. Y lo puedes hacer oralmente o no, o contar un chisme, una anécdota, todo eso es contar historias. Pero escribir es otra cosa. Escribir es entrar en la conciencia del lenguaje. En otra parte del Sol, usted dice, yo soy del mundo anterior a la avalancha de todo lo automático. Y yo me quedo preguntando, ¿no será que la intuición es más profunda que el intelecto, como dicen por ahí? Es eso, pero ahí me referí, o sea, en eso tienes razón, pero ahí me refería sobre todo a cómo somos bueno, creo yo, las últimas generaciones de un mundo que no estaba perfectamente automatizado. Y con automatizado no me refiero solo a la tecnología, sino a lo que trae la tecnología, que es el imperio de la fórmula, de la política, la publicidad, básicamente de la política y la publicidad, ¿no? De la automatización del comportamiento humano y la automatización de la expresión mediada, automatizada por lo proselitista y lo publicitario. Y yo quiero pensar que los que tenemos mi edad o la tuya somos de un mundo en el que todavía no había ganado eso, no había ganado la propaganda y el sentimentalismo de la propaganda. Y eso es todo lo automático, es decir, en el que no se esperaba que el ser humano actuara como autómatas. Yo suelo decir que la Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial, aunque creamos que no, porque toda esta automatización, toda esta uniformización corresponde al sueño nazi, ¿no? Realmente, y no al sueño de el mundo libre o lo que se consideraba el mundo libre entonces. Pero somos de unas generaciones que siguieron poco después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía estaban conscientes de eso y de escapar de eso. O sea, faltaron unos 3 décadas más para que se impusiera esa victoria nazi sobre el mundo, que es para mí básicamente lo que vivimos. Otra de sus reflexiones es esta, el día es la vía por la que voy y el carro que me lleva. Pero esto de la noche que viene es bien interesante. Usted dice sobre la noche es el día por dentro. ¿Eso cómo se interpreta? Hay una cosa del día que es camino, ¿no? Uno pasa a través del día y el día tiene este arco y uno sube el día y baja el día y luego remonta el día y el día es un caminar. Y por eso digo, y es un camino, y también es el vehículo por el que uno pasa a través de su vida. O sea, el tiempo mismo, no solamente uno pasa por el tiempo, sino que pasa subido en el tiempo por, por su vida. Y luego la noche es una internización, ¿no? La noche es la oscuridad y la noche es el abismo y la noche está adentro del tiempo. La noche es como la entraña del tiempo, no el paso del tiempo, el pasar del tiempo, no el caminar del tiempo, sino como el corazón del tiempo. Ayer justamente hablábamos en esa primera sesión de este curso de la Biblia, en esta sesión sobre la creación, de cómo, bueno, Dios crea el cielo y la tierra y luego crea la luz y entonces luego de crear la luz separa el día de la luz de las tinieblas y el día de la noche, pero en ningún momento crea la oscuridad, o sea, la oscuridad es lo que había y luego al crear la luz separa la luz de la oscuridad. Entonces hay una especie de precedencia de la noche, de interior de la realidad que es la noche y de secreto de la realidad, de precedencia y de principio de la realidad que es la noche y la oscuridad, antes de que aparezca el día, que es el camino y lo visible y la dirección y el sentido, está esto otro. Y está cada noche, no solamente está en el principio de los tiempos. Y me lleva a las pesadillas, que son terribles. Dice usted Bien. sobre las pesadillas, despertar de una pesadilla es una necesidad. Yo sí creo que es cierto. Mira qué interesante que es eso, ¿no? Las pesadillas no terminan, porque si terminaran dejarían de ser pesadillas. O sea, no es que tú tengas una pesadilla, pero luego en el sueño todo se resolvió y resultó que no me estaban persiguiendo con un cuchillo, que no me perdía o lo que fuera, sino que te despiertas. El final de la pesadilla es una realidad distinta. No es
ninguna solución en la pesadilla, sino salir a otra realidad, ¿no? Eso es súper interesante. Entonces es una necesidad. Siempre te despiertas de una pesadilla. La pesadilla no termina, sino que tú te sales. Y te sales a una realidad que es más real, a una realidad que es tu vida. Sí, eso es súper interesante. Y esta otra frase interesante. El enemigo te enseña que eres mortal. El amigo te engaña. Eso es extraño, ¿no? Vuelvo a Aquiles también, o sea, como la muerte del enemigo, lo mejor que, digamos, el final del acto de la escena con tu enemigo es que mates a tu enemigo, ¿no? Estamos hablando simbólicamente o realmente, es tu prevalecimiento sobre tu enemigo muere y tú sobrevives, pero al morir tu enemigo o al haber tú matado a tu enemigo, tú entiendes que tú también vas a morir, que tú eres mortal. El enemigo te muestra tu propia mortalidad. ¿Mm? Y en cambio, la amistad tiene esta cosa de eterna. O sea, justamente yo creo que tenemos amigos y somos amigos para vivir con el amigo más allá de la muerte. Y no solamente quiero decir que si te mueres vas a permanecer en el corazón del amigo, como decían los medievales, sino que ya estando en la amistad, tú vives la vida en otro cuerpo también, en el cuerpo de tu amigo. En esa unión y esa división significa vivir más allá de tu vida. Entonces creo que la amistad nos hace pensar que no somos mortales. Y desde luego, no solo nos engaña, o sea, en parte es la verdad, en parte no somos mortales, pero la amistad nos enseña la inmortalidad que tenemos y la enemistad la mortalidad que tenemos y supongo que tenemos que aprender ambas lecciones. Ya en la parte final del Sol, de su libro El Sol, dice usted, todo lo que vive quiere ver el sol siguiente. Yo creo que eso no hay la menor duda, ¿no? Eso es una cosa muy increíble, ¿no? Como en lo que pienso muy a menudo. Y eso surge de Ifigenia, de Eurípides. En algún momento, pues Ifigenia sabes que la van a sacrificar para que puedan zarpar los guerreros a Troya. La va a sacrificar pues su propio padre, que es el comandante de todos los griegos. Y, eh, y es una frase que se dice ahí, que todo lo que vive quiere ver el sol siguiente. Nadie quiere morir ahora, además. Y es muy bello y también muy trágico ver cuánto el cuerpo ama la vida y cuánto los vivos amamos la vida. Es un apego muy grande. Y queremos no solamente estar vivos en este momento, sino sobre todo estar vivos mañana, ver el sol de mañana, ¿no? Todo lo vivo quiere tener un futuro sobre la tierra, querría poder saber que mañana también. Y no importa lo terrible que sea la vida, pues desde luego están los suicidas, etcétera, que es pues muy importante también y muy complejo. Pero hay algo del cuerpo que quiere la vida, que quiere seguir siendo cuerpo, seguir funcionando, seguir cambiando y creciendo y envejeciendo incluso. Las historias se cuentan bajo la luna y yo conecto con esta otra idea con la que usted termina su libro. El día es lo suficiente, la noche lo demasiado. Bueno, me encantan estas preguntas porque me encanta cuando alguien me pregunta por el texto y por lo que dije ahí. Estoy pasándolo bien explicando esto. La noche está desbordada, ¿no? En parte porque no vemos los bordes de las cosas. La oscuridad significa un borramiento de los límites y ese borramiento de los límites es excesivo. Por eso la noche es el lugar, el momento del exceso también, porque la noche misma es excesiva, es ilimitada. Em, y por otra parte, solemos contar o en nuestro imaginario ubicamos el contar historias en la noche. Y eso en parte se debe a que los cuentos, pues por ejemplo los cuentos de Sherezada, etcétera, se cuentan en lugar de dormir. Los sueños y los cuentos son dos maneras de decir y de hacer lo mismo. Los, digamos, los sueños, los cuentos y el sexo, de hecho, o el amor incluso. Y esas tres tienen lugar en la noche y son intercambiables unas por otras. Pero hay además otra cosa de la noche que posibilita que, que la hace propicia para contar cuentos más que el día, y es que en la noche sí hay luz,
y es una luz reflejada. La luz de la luna no es una luz que sale de la luna y viene, sino es la luz del sol reflejada por la luna. Y entonces la relación de esa luz reflejada con nuestra posibilidad de vernos. La noche también es el lugar del espejo, no es el día, por eso mismo. De vernos a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos en otro lugar, de vernos delante de nosotros mismos, etcétera. ¿Qué es lo que hacen los cuentos también? Los cuentos nos ponen un espejo delante de nosotros. Dejemos el sol y vamos a Rusia. Nikolai Gogol es un autor ruso, autor de Almas Muertas, una novela maravillosa. Pero tiene un cuento que se llama La Avenida Nevsky. Y a mí me parece que este es un reflejo de esa división rusa entre los eslavos y los rusos europeos. ¿Usted qué opina? ¿Será que tendré razón o no? Y sí, ese problema de la identidad, pues es que la identidad siempre será un problema, porque es que nadie es colombiano. Y nadie es ruso, y ningún ruso es ni eslavo, ni europeo, ni ruso tampoco. Es como, es una ficción. La identidad, las identidades y las identidades nacionales sobre todo, o no sobre todo, todas las identidades son algo que nos imponemos solamente para sufrir. Yo no creo que nadie descanse en una identidad, ni que nadie realmente se sienta identificado por una identidad, ¿no? Las identidades son como cargas. Y es muy, pues muy dramático que la política de la identidad o qué sé yo, las políticas, eh, iba a decir políticas sociales, pero todas las políticas son sociales, que la política esté privilegiando la identidad por sobre tantas otras cosas, por sobre la condición, por ejemplo. La condición es real, la identidad es una idea y una idea solo hecha para insatisfacer y para que la gente siempre esté insatisfecha desde la identidad que se supone que deben ocupar y con la que se supone que se debe comprometer. Muy rara. Sí. Bueno, y ahora trasladémonos a Colombia, Carolina. Si usted tuviera que hacer una radiografía sobre la literatura colombiana en la actualidad, ¿qué diría? Pues la verdad, yo sé que esta respuesta la damos a veces los escritores y parece una pedantería y seguramente lo es, pero yo no leo muchos contemporáneos míos que estén vivos, pues porque, no sé, prefiero leer cosas de otras épocas y conocer a muertos a través de sus libros, puesto que están muertos y no los puedo conocer. Entonces, yo no leo mucha literatura nueva, pero hay sin embargo escritores colombianos, desde luego a los que admiro mucho. Está Yolanda Reyes y está el gran Fernando Vallejo y está Tomás González. Y de la gente joven no leo mucho, salvo a mis estudiantes, que también son muy buenos. Está Juan Camilo Morales, está Simón Villegas, está Pedro Carlos Lemus. Está María del Mar Escobedo y seguro estoy olvidando a otros que me gustan. Hay muchos libros muy celebrados y premiados que me parecen realmente malos y que llenan más o menos casillas para ganar premios, ¿no? Casillas de cosas de interés general. Y luego, pues están libros escritos en el pasado a los que vuelvo una y otra vez y que enseño una y otra vez en cursos y en conferencias y tal, como García Márquez, que no termina de leerse bien en Colombia y que es lo más grande que ha pasado en América, yo creo, es la gran obra de América. En una entrevista usted criticó el vedetismo, ese querer ser escritor y no entender la dificultad que el escribir conlleva y terminar creyendo que lo importante son la fama, los privilegios, los cócteles, todas esas arandelas. Sí, en todas partes hay mucho de eso y en este momento, o sea, es la gloria, ¿no? Todos queremos la gloria porque la gloria es el cielo también, o sea, la gloria es un antídoto contra el temor a morir. Entonces yo creo que es normal que todos queramos ser famosos y la gloria literaria. Lo que pasa es que la gloria literaria se acabó como en los años 90. Ya nadie tiene gloria literaria. O sea, es algo que ya no existe, ¿me entiendes? El último escritor a quien conoció todo el mundo pues fue García Márquez. Bueno, digamos que está también Stephen King, pero es otra cosa. Pues la gloria literaria ya no existe y ya no vale. Además, todo el mundo publica en las redes sociales cualquier cosa y para el gran público cualquier cosa vale igual a cualquier otra.
con tal de que sea un poco más salaz o un poco más inmunda, vale más. Y entonces yo creo que aunque la fama es un valor y es un valor real y es un valor positivo y es un valor que ha movido el mundo y es hermoso, creo que sí tenemos que darnos cuenta de que ya no, o sea, de que ya no hay eso, de cómo buscar otra cosa, que la interconexión, la intimidad con un lector haga lo que antes hacía la fama, que es consolarte de tu propia muerte, ¿no? Porque pues como te digo, ya no hay grandes glorias literarias, o sea, nunca más va a haber un autor al que todo el mundo lea, no creo. Pues hay youtubers y hay, qué sé yo. Y entonces es un poco desfasado e ingenuo pensar en la gran gloria, o sea, a ningún premio Nobel, de hecho lo leen mucho ya, ni siquiera, si me entiendes, cambió, todo eso cambió y hasta el cine, que se ve mucho más que lo que se lee en literatura, libros se leen pocos, todo esto es una especie de artesanía de lujo, la literatura. Entonces uno tiene que buscar pues su consuelo y su inmortalidad en otra parte, pero entonces, claro, tiene que preguntarse para qué escribe. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo gran parte de mi vida escribí porque me gustaba fumar, yo era fumadora, entonces claro, entonces escribía y eso me daba permiso para hacer, ni siquiera fumaba mucho, sino que fumaba en las pausas de escribir. Y sin embargo quedé siendo escritora y es lo que hago y es lo que sé hacer y lo que soy de alguna manera. Entonces, entonces me pregunto, bueno, ¿para qué hacerlo? Si realmente no creo ya en la gloria y tampoco fumo, pero bueno, no. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero con escribir? No sé, bendecir las cosas que amo, a mí misma. Carolina, usted dicta talleres de literatura y he sabido que uno de ellos tiene que ver con el Quijote. ¿Cómo se aborda al Quijote en su taller? Pues esos son cursos, ¿no? Esos que hago de literatura son cursos en los que voy leyendo el texto junto con las otras, pues los participantes tienen que ir leyendo un cierto número de capítulos para cada sesión y entonces los comento yo esos capítulos y hago una lectura Hago una lectura muy atenta del texto mismo. Mi interés en mis cursos de literatura es considerar el texto como otro, porque nosotros decimos una y otra vez y queremos entender una y otra vez que la otra persona es otra y no podemos asumir cosas sobre esa persona ni podemos asumir que está dentro de nosotros o que piensa lo mismo de nosotros. Implica un gran esfuerzo darse cuenta de que el texto es también una persona y es también otro. Y me interesa leer lo que dice ahí, las palabras que dicen ahí, porque al leer detenidamente y analíticamente las palabras que dice un texto, entonces puedes llegar al infinito, o sea, puedes llegar a hablar de cualquier cosa realmente y de conocer y a conocer cualquier cosa. Lo que no me interesa es la literatura estudiada como conjunto de anécdotas de los autores o conjunto de parámetros de interpretación. A veces me pregunta alguien, pero el autor sí quiso decir eso y le digo, es que esa es la pregunta que no se puede hacer. A nadie le tiene que importar qué quiso decir el autor. En todo caso, ¿qué significa quiso? ¿No? Cuando tú escribes, ¿qué es lo que quieres? En todo caso, nadie cuando está escribiendo termina escribiendo lo que quiere, ni siquiera. Entonces eso, ni qué quiso, ni de quién fue amigo, ni qué estaba pasando a su alrededor en Praga, todo eso me parece a mí secundario. Los textos son interesantes porque hablan de ti, del lector, no porque hablan del autor. A mí lo que más me fascina de la tragedia griega es el yerro. Eso es cuando alguien trata de salvar a una persona y la termina hundiendo. Eso me parece terrible. Claro que tiene que ver pues con la conciencia de la ignorancia de qué es el bien y el mal. Los humanos no podemos saber cuáles son el bien y el mal, como ya nos dice también la fábula de la expulsión del paraíso. O sea, el problema fue comer de un árbol cuyo fruto no podías digerir, porque no puede un ser humano
saber cuál es el bien y cuál es el mal. Y yo creo que toda la literatura, Gabriel, nos advierte contra el juicio. Creo que toda la literatura es un curso amplísimo, inabarcable, para entender que no se puede juzgar. No podemos, de ninguna manera. Creo que eso es. Carolina, ¿qué está escribiendo o qué proyecta escribir? Acabo de terminar un poema, un libro que es un poema narrativo, compuesto de varios poemas, o sea, en varios capítulos, pero que cuenta una sola historia. Y me entusiasma mucho porque no es un poemario, sino que es de alguna manera una épica. Es una historia contada en verso y es algo nuevo para mí y creo que tiene alguna novedosidad también en en nuestra tradición reciente y espero que se publique. Lo acabo de terminar, se lo acabo de mandar a mi agente y espero que este año se pueda publicar. Pues muy amena la conversación, Carolina. Muchas gracias por estar en Red Más Noticias. Muchas gracias a ti.